Hola, ¿qué tal amigos? Soy Javier Olmedo y en este video en particular vamos a trabajar el tema de resistencia y ley de Ohm. Para ello vamos primero a recordar qué es la corriente, ¿sí? ¿A qué denominamos nosotros corriente? Para ello decimos que siempre, ¿sí? Siempre que haya un flujo neto de carga a través de alguna región se dice que existe una corriente eléctrica. Entonces siempre que nosotros tengamos un flujo neto de carga a través de una superficie es lo que tenemos una corriente eléctrica. Para que se entienda esto, vamos a observar si yo tengo una superficie, ¿sí? Y acá tengo un flujo de carga que se está moviendo a través de esa superficie. Entonces tenemos una corriente eléctrica. Ese flujo de carga puede ser positivo o negativo. Es una regla convencional asignar a la corriente la misma dirección del flujo de carga positiva, ¿sí? Entonces, yo digo que si por ejemplo, los electrones se mueven en esta dirección, el flujo de carga positiva se movería en este sentido, entonces la corriente sería eso. Esa es una regla que se suele emplear. Entonces, ¿qué sería la corriente? Yo tengo una corriente promedio, como qué cosa, la diferencia de carga que pasa por una superficie, es decir, la carga que tanto entran a la superficie como la que salen, por eso diferencia de carga con respecto al tiempo, ¿sí? Si yo quiero calcular para un tiempo infinitamente pequeño, entonces este delta t tiene que acercarse a cero, y ahí voy a definir la corriente instantánea como el diferencial de carga sobre el diferencial de t, es decir, el límite para delta t tendiendo a cero de delta q sobre delta t me quedaría diferencial de carga sobre diferencial de t. Bueno, vamos a analizar qué unidad de medida tiene la corriente en el sistema internacional. Nosotros sabemos que la corriente, por definición, se define como carga, que se mide en coulombio, dividido el tiempo, que se mide en segundos en el sistema internacional. Coulombio sobre segundo es una nueva unidad que se conoce como el ampere. Y se representa con la letra mayúscula A. O sea que la unidad de medida de la corriente en el sistema internacional de medida es el ampere, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros comúnmente, ¿sí?, definimos la corriente en términos de los portadores de carga, ¿sí? Y entonces podemos decir que la cantidad de carga, ¿sí?, que tiene un portador, o la cantidad de carga que pasa por una superficie, es igual al portador de carga, ¿sí?, por el volumen por la carga, ¿sí? Que yo tengo acá esta superficie, con respecto a esta superficie tengo un volumen. Acá hay muchos portadores de carga que se están moviendo, ¿sí? Portadores de carga serían todos los iones, electrones, ¿sí?, que portan carga eléctrica. Son partículas que portan carga eléctrica. Entonces definimos a la carga que hay en este pedacito, ¿sí?, en este volumen, como el número de portadores de carga. Esto es portadores por unidad. N representa portadores por unidad de volumen. Por el volumen se simplificaría y quedaría portadores por carga, que me daría la carga de esta, ¿sí? Pero el volumen, este volumen que está acá, lo puedo escribir como
este espacio que hay de acá a acá, que vamos a llamar X, esto es X, entonces me quedaría el número de portadores, volumen sería la superficie, o sea el área, por X, ¿sí? Esta área que está acá por X, eso es el volumen, por la carga. Resulta que este X que está acá, esta distancia sería la velocidad de arrastre, la velocidad de cada portador por el tiempo. Entonces el diferencial de carga lo puedo escribir como N por A, y en lugar de X pongo la velocidad de arrastre, la velocidad que tiene cada portador por la distancia X por la carga. Bueno, acá sería velocidad por tiempo, perdón, velocidad por tiempo por la carga. Si divido esto por el tiempo, divido por el tiempo acá, divido por el tiempo acá, tiempo con tiempo se va, y me queda que la corriente también la puedo escribir como el número de portadores de carga por la velocidad de arrastre por el área por la carga. Eso sería corriente, ¿sí? ¿Qué pasa? Este portador de carga que lo dibujé acá se mueve, me determina una corriente, este es otro, entonces por esta superficie tengo muchas corrientes que pasan, la total sería I, pero tengo muchas corrientes, entonces puedo definir lo que vamos a llamar nosotros como densidad de corriente, ¿sí? La densidad de corriente estaría definida como la cantidad de corriente, ¿sí?, que pasa por unidad de superficie, corriente por A. Eso es la densidad de corriente. ¿Qué pasa? Experimentalmente, Ohm llegó a una expresión, ¿sí?, de J. ¿Qué dice? Nos dice que algunos materiales, inclusive la gran mayoría de los metales, ¿sí?, la densidad de corriente es directamente proporcional al campo. Eso es lo que me dice Ohm, ley de Ohm. En realidad después lo vamos a escribir bien, ¿sí? Lo que tenemos es que la densidad de corriente es proporcional al campo. Pero ¿qué pasa? Como el campo, nosotros habíamos definido, si yo tenía un conductor, habíamos dicho que el campo eléctrico adentro del conductor es igual a 0, siempre decimos eso. Pero ¿qué pasa? Para que esta afirmación sea cierta, ¿sí?, o en realidad esta afirmación es cierta solo si el conductor está en equilibrio estático. ¿Qué quiere decir eso? Que adentro del conductor no hay cargas que se estén moviendo, ¿sí? No hay movimiento de carga, las cargas están fijas. Entonces ahí cuando las cargas están fijas, el campo eléctrico adentro del conductor es 0. Pero si las cargas se están moviendo, ¿qué pasa? El campo eléctrico no sería 0 dentro del conductor, sino que habría un campo eléctrico que provocaría el movimiento de las cargas. Por lo tanto, si las cargas se mueven dentro de debido a un campo eléctrico, lo que tengo es un trabajo por unidad de carga, y a eso habíamos definido nosotros como potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice Coulomb? Que en muchos materiales, inclusive en los metales, la relación de la densidad de corriente, esta relación de densidad de corriente, que yo lo definí con la letra J, que en muchos libros lo van a encontrar con la letra J, y el campo eléctrico es una constante que se llama sigma, y esa constante recibe el nombre de conductividad. Conductividad.
Y depende de los materiales. No es la misma la conductividad de, por ejemplo, el bronce que la conductividad del acero o del hierro, o la conductividad del oro. El oro tiene una conductividad más alta que la gran mayoría de los metales o la gran mayoría de los conductores. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Para poder trabajar con la ley de Ohm de manera más amena, ¿sí? Vamos a ver que el campo eléctrico que hay acá en este pedacito de conductor de tamaño L, ¿sí? O la diferencia de potencial, en realidad sería el campo por L, el campo eléctrico por la longitud L, ¿sí? Y nosotros sabemos que si de acá, de esta definición, paso el campo acá, me queda J va a ser igual al campo por la conductividad, ¿sí? Y reemplazo el campo por, de acá despejo el campo de esta ecuación, digo, bueno, la diferencia de potencial dividido la longitud del alambre es igual al campo, y sustituyo acá, me queda que J va a ser igual a E, que es delta B sobre L por sigma. Pero J también es, ¿qué cosa? La corriente dividido el área. Entonces, si reemplazo eso acá, me queda que la corriente, que es la intensidad de la corriente dividido el área, es la densidad de corriente. Es igual a delta B sobre L por sigma. Si yo paso delta B acá, está multiplicando, ¿sí? Lo voy a pasar dividiendo y L al otro miembro, o en realidad me conviene pasar esto. Me quedaría que la corriente por L dividido A y sigma. Sigma pasaría dividiendo, L pasaría multiplicando. Esto es igual a la diferencia de potencial. Esto que está acá, la longitud dividido el área, la longitud del alambre dividido el área dividido la conductividad, es lo que se conoce como resistencia del material. Fíjense, resistencia del material, ¿sí? L dividido A y sigma. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la corriente por la resistencia es igual a la diferencia de potencial. O lo que es lo mismo, esta resistencia que está dividiendo, paso al otro miembro, está multiplicando, pasaría dividiendo, me queda que la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial que hay en el conductor dividido la resistencia. Y esto es una expresión más amena, es una expresión más amigable de la ley de Ohm, ¿sí? Pero la ley de Ohm no me dice esto. La ley de Ohm, ¿qué me dice? Que hay una relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico, y esa relación se llama conductividad. Y acá lo que podemos decir, para poder trabajar con la ley de Ohm, con una relación, con una ecuación más amigable, podemos decir que la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? La resistencia sería, como la palabra le dice, se opone, ¿sí? La resistencia sería la oposición, ¿sí? Que opone el material a ser traspasado por cargas eléctricas, ¿sí? Vamos a definir un nuevo elemento en el circuito eléctrico. Ese nuevo elemento se llama
resistor y lo vamos a dibujar de esta manera. ¿Sí? Este es un elemento que se opone al pasaje de la corriente eléctrica. Si por acá pasa una corriente eléctrica, la corriente sigue, pero ¿qué pasa? Al pasar una corriente varía su potencial, es decir, que hay una disminución del potencial en el resistor. Entonces, vamos a analizar el resistor, qué unidad tiene, ¿sí? La unidad de la resistencia eléctrica está en función, se mide en ohms, ¿sí? Ohm. Por lo tanto, la corriente que dijimos que era coulombs por segundo, también lo puedo escribir como vol B, porque dijimos que la corriente es igual a la variación de potencial, la diferencia de potencial dividido la resistencia. Vol dividido ohm. ¿Sí? Vol sobre ohm es también ampere, ¿sí? Entonces, ampere. O sea que la unidad de medida de la corriente es vol sobre ohm o coulombs sobre segundo. Sigue siendo ampere. ¿Qué pasa? Vamos a analizar un circuito eléctrico. Si yo tengo un circuito eléctrico, ¿sí? Y en este circuito eléctrico tengo una diferencia de potencial de 20 volts y una resistencia aquí, una resistencia R de 8 o de 5 ohms, vamos a poner. ¿Qué pasa? Vamos a analizar qué sucede en este circuito. En este circuito puedo calcular la corriente, ¿sí? ¿Cómo calcularía la corriente? La corriente, lo escribimos con mayúscula, la corriente que circula por este circuito es directamente proporcional a la tensión, ¿sí? 20 volts, es decir, la diferencia de potencial que hay acá entre estos dos bornes. Como este es un conductor y está conectado a la placa positiva de mi fuente y este está conectado a la placa negativa de mi fuente, entonces de acá a acá, de este punto A a este punto B, hay una diferencia de potencial igual a la que me entrega la fuente, o sea 20 volts, dividido la resistencia, y la resistencia es de 5 ohms. 20 dividido 5 me da 4. Entonces aquí por este resistor pasa una corriente de 4 amperios o 4 amperes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Puedo tener una asociación de conductores. En lugar de tener un solo de resistor, en lugar de tener un solo resistor, puedo tener varios resistores, ¿sí? Pero antes de entrar en detalle eso, vamos a analizar la potencia que entrega la batería, ¿sí? Y cómo la definimos. Nosotros habíamos definido anteriormente, o ustedes habían definido en física 1 a la potencia como la energía por unidad de tiempo, ¿sí? La energía por unidad de tiempo. ¿Qué pasa acá? Nosotros acá vamos a definir la potencia como también energía por unidad de tiempo. Y energía es diferencia de potencial sobre la carga, ¿sí? Diferencia de potencial dividido la carga es energía. Entonces, vamos a definir la potencia aquí que entrega como la potencia que lo representamos con la letra P mayúscula, ¿sí? Sería
la energía por la carga. O sea, quedaría la diferencia de potencial por la corriente. ¿Por qué pasa eso? Vamos a hacer un análisis fino de esto. La diferencia de potencial, dijimos, potencia es energía por unidad de tiempo. Energía, nosotros habíamos definido la energía que circula como trabajo por unidad de carga, ¿sí? Y trabajo es la diferencia de potencial dividido la carga, ¿sí? Si a eso le divido por el tiempo, me quedaría, multiplico por la carga acá, ¿sí? Si multiplico por la carga y divido por la carga, me quedaría ¿qué cosa? Diferencial de Q dividido T. Y el diferencial de Q dividido T es lo que se conoce como corriente, ¿sí? Entonces vayamos de vuelta. Potencia es energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de carga es diferencia de potencial. Paso la carga acá, me queda diferencia de potencial por la carga es igual a la energía, ¿sí? Delta de U. Entonces sustituyo, en lugar de delta de U, pongo delta de B por delta Q, sería acá en realidad, ¿sí? Delta Q. Y esto está dividido por delta de T. Delta de Q dividido delta de T es corriente. Y ahí tengo la expresión de la energía disipada en este capacitor, que es la misma energía entregada por la fuente. ¿Por qué? Se tiene que cumplir el principio de conservación de la energía. La energía que entrega la fuente tiene que ser la disipada en el resistor o resistencia. O sea que esto es potencia entregada por la fuente, que yo lo puedo escribir como la potencia, lo puedo escribir como variación de potencial, como la FEN por la corriente, ¿sí? Eso es potencia entregada por la fuente. Resulta que esta potencia es disipada enteramente en esta resistencia. O sea que en esto que está acá, la corriente que circula acá por esta resistencia es igual a E, la diferencia de potencial que hay acá, que es E, dividido la resistencia. Entonces si sustituyo eso acá, me queda E sobre R. Entonces la potencia va a ser igual a E cuadrado sobre R. Si yo quiero calcular la potencia en una resistencia en particular, potencia disipada en esa resistencia es la diferencia de potencial que hay en esa resistencia al cuadrado dividido la resistencia. O también lo puedo escribir como la diferencia de potencial que hay en esa resistencia al cuadrado, diferencia de potencial que hay en esa resistencia por la corriente que circula por esa resistencia, que lo voy a escribir con una I minúscula, ¿sí? Entonces esas formulitas serían las que me permite a mí calcular la potencia, ¿sí? Potencia disipada, potencia entregada por la fuente, que es Z, dividido R, y que R sería la R total, porque acá pueden haber varias resistencias. O la potencia disipada en una resistencia como la variación de potencial al cuadrado dividido la resistencia, ¿sí? Vamos a hacer un análisis fino de, como le dije, podemos tener en un circuito eléctrico, ¿qué cosa? Varias resistencias, ¿sí? Varias resistencias. Es decir, por ejemplo, tengo el siguiente circuito eléctrico.
Y en este circuito eléctrico está formado por una fuente de alimentación, ¿sí? Y tengo una resistencia acá que lo llamo R1 y acá tengo una resistencia que lo llamo R2. ¿Qué analizamos acá? Si analizamos la diferencia de potencial de la resistencia R2, vamos a decir, bueno, este punto que está conectado a esta terminal de la resistencia tiene un potencial A. Este que está conectado al otro lado tiene un potencial B. Como todo esto es un conductor y los conductores son equipotenciales, en este punto también va a haber un potencial A. De igual manera, si este punto es un potencial B, como todo esto es un conductor, todos están al mismo potencial. En particular este punto también va a ser B. Entonces, ¿qué vemos? Que la diferencia de potencial que hay en la resistencia 2, delta B2, va a ser igual a B sub B menos B sub A. Y la diferencia de potencial que hay en la resistencia 1 también va a ser B sub B menos B sub A. Por lo tanto, acá vemos que la diferencia de potencial de la resistencia 2 es igual a la diferencia de potencial de la resistencia 1. Por lo tanto, este circuito podemos decir que está en paralelo. ¿Pero qué es lo que está en paralelo? Las resistencias están en paralela. Las resistencias están en paralelo. Es decir, que yo puedo sustituir esta resistencia, estas dos resistencias, por una sola que produce el mismo efecto que esas dos juntas. Esa resistencia que produce el mismo efecto que las dos juntas, generalmente se lo designa con el nombre de resistencia equivalente, porque la palabra lo dice, es una resistencia que equivale a estas dos, es decir, produce el mismo efecto que estas dos. Bueno, esa resistencia equivalente se puede calcular haciendo 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Que si desarrollo acá el denominador, me quedaría 1 sobre 1 por R2, 1 por R1 más R1 sobre R1 por R2. Esto subo arriba y me quedaría R1 por R2 sobre R1 más R2. Y así se calcula la resistencia equivalente, ¿sí? Una vez que calculo la resistencia equivalente, puedo determinar ¿qué cosa? Puedo determinar la corriente de acuerdo a la diferencia de potencial que tengo en el capacitor, en la resistencia equivalente, ¿sí? Puedo determinar además la corriente, todo. Puedo determinar la potencia. Todas esas cosas puedo determinar una vez que yo halle la resistencia equivalente, es decir, la resistencia que produce el mismo efecto que el conjunto de esa resistencia, ¿sí? Entonces, si están en paralelo, ¿qué podemos decir? Paralelo, entonces, igual diferencia de potencial. Al igual que los capacitores, cuando los capacitores estaban en paralelo en un circuito eléctrico, tenían la misma diferencia de potencial. Lo mismo pasa aquí, cuando las resistencias están en paralelo, tienen la misma diferencia de potencial. Vamos a ver otro tipo de asociación, ¿sí? Pero antes de avanzar, vamos a analizar qué sucede con la corriente. La corriente sale de la placa positiva, o sea, de la más larga. Viene acá, viene por este conductor y llega a este nudo. En este nudo, la corriente, que era una I mayúscula, se tiene que dividir. Cierta cantidad de corriente pasa por acá y cierta para acá. Entonces, cuando las resistencias están en paralelo, la corriente no es la misma, ya que se divide, ¿sí?
primera conclusión que sacamos. Sin embargo, en este otro circuito eléctrico, ¿sí?, que lo voy a definir así, tengo acá una resistencia R1 y acá una resistencia R2. Entonces, la corriente que sale de la placa paralela viene acá, recorre así. Cuando se encuentra con R1 pasa. Cuando se encuentra con R2 pasa. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede? La corriente no cambia, ¿sí? Lo que cambia es la diferencia potencial que hay acá. Si acá era un potencial A, acá va a ser un potencial B y acá va a ser un potencial C. Tal que esta resistencia hace que caiga el potencial. Si acá tengo, ponele 20 volt, acá voy a tener 18 y acá voy a tener 16, un ejemplo, ¿sí? Hay una caída de potencial debido a la resistencia. Es decir, que la resistencia lo que hace ahí, cuando cae el potencial, transforma en parte de la energía química que me estaba entregando la batería, ¿sí? La transforma parte de esa energía en calor, ya que el resistor, ese pedacito de alambre enrollada que tengo ahí, o puede ser una cápsula de carbono, ¿sí?, también actúa como resistor. El mismo alambre transforman la energía en calor. Si tocamos una resistencia, vemos que esta, o un resistor, vemos que esta se calienta cuando pasa, cuando se dejan atravesar por la corriente. Al calentarse, parte de la energía, que era una energía química que entregaba la batería, se transformó en energía eléctrica y posteriormente se transformó en calor. ¿Qué vemos acá? Que la corriente no cambia. Entonces, cuando esto sucede, se dicen que la resistencia se encuentran en serie, ¿sí?, o los resistores están en serie. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo sustituir esas dos resistencias por una sola que produce el mismo efecto que las dos juntas, ¿sí? Esa resistencia sola se denomina resistencia equivalente, ¿sí? O sea que yo puedo sustituir este circuito eléctrico por este, en el que acá pongo la resistencia equivalente. Y ahí, ¿qué quiere decir? Que este circuito produce el mismo efecto que este circuito, ¿sí? Va a producir exactamente lo mismo, pero este circuito, el circuito 2, a la hora de resolverlo es más sencillo, ¿sí? ¿Qué pasa? Puedo calcular del circuito 2 la potencia, puedo entregar la corriente, ¿sí?, que pasa por ese circuito. ¿Y cómo se hace? Primeramente necesito hallar la resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente en un circuito en serie? Sencillo, simplemente se suma los valores de los dos resistores que conforman, o más, porque puede haber varias resistencias, o sea que acá sumaría otro resistor y otro, ¿sí? Entonces, para calcular la resistencia equivalente en un circuito en paralelo, lo que tengo que hacer es sumar los valores de los resistores que forman el circuito, ¿sí?, que forman cada uno de los circuitos, en este caso en serie. Esto vamos a ver en el siguiente video, este tema. Vamos a profundizar tratando de resolver algún ejercicio, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau, chau.